Listo. Perfecto. Entonces ya estamos de vuelta por acá, por lo que podemos dar inicio a la siguiente sesión, al siguiente tema, al siguiente bloque. Y a partir de acá vamos a tratar ya nuestro primer módulo, los primeros temas. Obviamente no significa que ya una vez que veamos estos temas, listo, ya está hecho y derecho, ¿no? Vamos a seguir repasando conforme vayamos avanzando. Iremos viendo más cosas y más cosas. Los conceptos irán apareciendo conforme nosotros vayamos avanzando a lo largo del curso. ¿Sí? Ahorita específicamente lo que me interesa es que sepamos de qué van las bases de datos y por qué es necesario aprenderlas. ¿Sí? Tal y como ustedes mencionaron a lo largo de las presentaciones que tuvimos, es muy importante el saber cómo diseñar una base de datos porque esto nos va a permitir saber cómo podemos escalar nuestros negocios, obviamente, cómo trabajar en una empresa y poder formular diferentes tipos de soluciones y a su vez también a ustedes les va incluso a ayudar a poder hacer algo que se conoce como ingeniería inversa, ya que si ustedes pueden entender cómo está organizada la información, pueden saber muy bien cómo es que funciona un software, ¿sí? Eso es de cajón, ¿sí? Por lo que si ustedes logran entender bien de qué van las bases de datos, van a poder hacer esas tres cosas, ¿sí? Así que vamos allá, ¿sí? De primera instancia, vamos a saber y a aprender qué son las bases de datos, ¿sí? De primera, lo que tenemos que saber es que de forma coloquial, ¿sí? De forma coloquial, podemos tener diferentes interpretaciones, ¿sí? De esta forma, ¿cómo podemos o sabemos qué es una base de datos? ¿Sí? De primera, podemos determinarlo o asociarlo a que es un sistema, que es algo que nos va a permitir organizar, pues vamos a poder almacenar, gestionar información de, esta es una palabra clave en este sentido, de una forma estructurada, ¿sí? En este caso, pues obviamente ya durante los últimos años surgieron diferentes tipos de bases de datos, así que esto empieza a cambiar un poco, ¿no? Anteriormente solamente teníamos bases de datos pues relacionales, que solamente eran basados en una estructura, teníamos bases de datos de clave valor, como lo son algunas bases de datos que son más rápidas, ¿sí? O incluso también basadas en objetos, teníamos bases de datos para lo que sea, ¿no? Y esos tipos nos permitían a nosotros de primera mano pues estructurar los datos, la información, para que fuese muy fácil poder organizarla, ¿sí? Algo que debemos de entender es que si nos vamos algunos años atrás, ¿sí? Y vemos cómo es que se catalogaban muchas cosas, vamos a ir al ejercicio, que esto lo van a ustedes a observar en cualquier curso de base de datos, porque es lo más fácil para poder entender fácilmente de qué van, una biblioteca, ¿sí? Anteriormente, las bibliotecas lo que hacían es que llevaban el seguimiento a través de unas hojitas en las cuales indicaban pues, cuáles eran los préstamos que se hacían a las diferentes personas, ¿sí? Pero solamente servían o funcionaban para saber qué libro se había llevado y quién se lo había llevado, ¿sí? Más sin embargo, no podías saber pues cuántas veces esa persona se había llevado a lo mejor el mismo libro, ¿no? A menos de que cuando cambió esa circunstancia que hicieron es que estas hojas tuvieran unos registros y que esa hoja se estuviese intercambiando por parte de la persona conforme la hoja se fuese llenando, ¿sí? Fueron como diferentes métodos que fueron adoptando, pues obviamente para llegar a tener una estructura pues más sencilla, ¿no? Ya podían hacer ahí como limitaciones en las cuales decían, ¿sabes qué? Pues si esta persona, no sé, se llevó el libro de programación orientada a objetos hace 3 semanas, pues no la puedes sacar hasta que pasen 4 semanas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí dice que tú lo sacaste hace 3 semanas, ¿no? Entonces ya podíamos hacer ese tipo de variaciones para poder hacer un poco o tener un poco más de restricciones, ¿sí? Entonces, entender que las bases de datos funcionan justamente para tener una consolidación de la información y a su vez también para tener obviamente todo organizado de mejor forma y que te permita tener todos esos tipos de restricciones que de cierta forma son condicionantes que detonan formatos en la parte del negocio, ¿no? De las cuales, pues obviamente las diferentes empresas, tus diferentes proyectos que harás, pues tienen un modelo de negocio o un flujo de negocio, ¿no? Desde el cual tú puedes determinar como ciertos accionables que pueden realizar los usuarios con base en esa información que tú ya tienes, ¿no? Por lo tanto, las bases de datos también a ti te van a permitir, pues obviamente acceder, vas a poder
editar, consultar información de acuerdo a la forma que tú la necesites, cuando la necesites y cómo la necesites, ¿sí? O sea, tú vas a poder hacer lo que tú quieras. En particular, algo que tenemos que tomar en consideración es que las bases de datos son controladas. Aquí hagamos muy bien la observación, son controladas por un sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué son las bases de datos? Pues en ese sentido, vamos a llamarlos que es un sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Generalmente estas se van a componer de esos dos factores, la base de datos como tal y el sistema manejador que te va a permitir a ti poder hacer todo lo que tú haces dentro de una base de datos. Por eso es que aquí, como podemos ver en la representación, tenemos vamos a decirle, como el cliente o la interfaz gráfica con la cual nosotros podemos manipular, observar y ver todo lo que sucede dentro de una base de datos. Todo ese cuadro naranja que constituye las dos herramientas o las herramientas que existan dentro de una base de datos son por sí mismas un sistema de base de datos, ¿sí? Por lo que un sistema de gestión de base de datos, al final abreviado como Database Management System, sirve como una interfaz entre la cual nosotros interactuamos con las bases de datos para poder ver pues información, un poco ver cuáles son las tablas que tenemos, ver el rendimiento, cuántos recursos está utilizando de CPU, cuánta memoria está utilizando, queremos ver cuál ha sido la ejecución que ha tenido, cuáles son los logs que han ocurrido dentro de la ejecución de las diferentes consultas, todo, ¿no? Todo lo que ocurra dentro de una base de datos siempre va de la mano con un manejador de gestión o sistema de gestión de base de datos. Dice por acá, entonces PHP cuenta como sistema o más bien es el host el que cuenta como sistema. Como tal, solamente hay sistemas de gestión de base de datos muy concretos. Por eso es que en la parte inferior podemos ver que algunos ejemplos son como MySQL, Microsoft Access, Postgres, MySQL Server, entre otros. En tu caso, PHP funciona más como un cliente, algo que se conecta para poder brindarte algún tipo de interfaz diferente a la que tienen los sistemas de gestión de base de datos, ¿no? Generalmente cada gestión de base de datos tiene su propio cliente, ¿no? Por ejemplo, Postgres tiene a su propio cliente que se llama pgadmin, que es este que podemos ver aquí en la imagen a la derecha, que no sé por qué está pixeleada, pero es pgadmin con el cual ustedes pueden gestionarlo. Por ejemplo, si ustedes instalan MySQL, el sistema manejador de base de datos de MySQL es MySQL Workbench, ¿sí? Que es la herramienta que utilizan ustedes para poder manipular esa base de datos, ¿sí? Es algo que ya viene incluido o que ya de cierta forma es una herramienta hecha para poder hacer todo eso. Ya las diferentes otras herramientas que existan para poder hacer todo el procesamiento, las consultas, etcétera, los podemos considerar más como clientes de bases de datos para conectarnos a ellas y poder hacer cualquier otro tipo de interacciones. De hecho, la que yo voy a estar utilizando incluso no me permite ver, por ejemplo, rendimiento, no me deja ver memoria, no me deja ver CPU, o sea, no puedo. ¿Por qué? Porque este solamente funciona como un cliente que se conecta a esa base de datos para poder realizar acciones, ¿no? Y es lo mismo que pues hace el sistema de gestión de base de datos. Te va a permitir realizar operaciones tanto administrativas, un poco como supervisar rendimiento, gestionar datos, entre muchas cosas más que ustedes van a poder y irán descubriendo a lo largo de que vayamos utilizando la herramienta. En este caso, la que yo voy a estar utilizando durante el transcurso del curso es pgadmin, ¿sí? Que es la herramienta que ya viene incluida dentro del propio Postgres o es lo que ya ellos nos recomiendan para poder hacer la gestión de la base de datos en Postgres, ¿sí? Incluso como menciona por ahí Juan, pues también tenemos MariaDB, que como saben, para quienes no sepan, ¿sí? Y quienes no lo conozcan, como tal MySQL, recordemos que ya pertenece a Oracle y de por sí, antes de que fuese de Oracle, cuando era de, si no me equivoco, era de Sun Microsystem, no recuerdo muy bien, ¿sí? Ya tenía una versión Community y una versión Enterprise. Así que si ustedes están trabajando en una versión Community, tengan muchísimo cuidado con MySQL porque muchos le dirán, sí, funciona muy bien, y sí, definitivamente funciona muy bien, pero si ustedes después quieren escalar un poco más allá MySQL, van a tener que moverse a la versión Enterprise, ¿sí? Por eso es que surge la versión de MariaDB. MariaDB es como un fork, o sea, una copia de MySQL, pero totalmente open source.
¿sí? O sea, esa es una versión que nunca lo van a pagar, que ustedes la pueden montar en cualquier servidor y no va a tener ningún tipo de pago. Algunas restricciones que tiene MySQL justamente no las podemos usar en la versión community, en la versión gratuita, por lo que si ustedes quieren usar alguna funcionalidad que sea solamente enterprise, pues lastimosamente van a tener que pagar. ¿Sí? Entonces, es un arma de doble filo. Y por eso es que muchas empresas tienden a primero empezar a lo mejor con una herramienta como MySQL, porque tiende a ser como la que más documentación hay, la que las personas utilizan más, y por lo tanto, ya cuando después quieren escalar un poco más, ya sea que se migren a MariaDB o terminan migrando a una aplicación o base de datos, perdón, más concreto como por ejemplo Postgres, ¿no? Porque al final tanto Oracle y SQL Server al final también son privativas, pues, en este caso SQL Server pues, le pertenece a Microsoft, por lo tanto tienes que tener licenciamiento para bases de datos de SQL Server con Microsoft y lo mismo sucede con Oracle, ¿sí? Tendrías que tener o vivir todo el ecosistema de Oracle, ¿no? En este caso, todo lo que ya es como Java y algunas otras herramientas más para poder tener todo el ecosistema de Oracle, ¿no? Por eso es que incluso ustedes van a poder ver o notar que cuando van a empresas, por ejemplo, que trabajan con C Sharp o trabajan con Azure, terminan utilizando bases de datos de SQL Server, ¿no? Porque al final, si todo lo tienes en una misma tecnología, en un mismo ecosistema, pues todo funciona de mejor manera, ¿no? Porque todos saben cómo se comunica. Al final tienes todo en un ecosistema. Lo mismo pasa con los que utilizan Oracle o las empresas que utilizan Oracle. Pues en este caso, pues utilizan todo el ecosistema de Oracle, trabajan con Java, trabajan con herramientas ya directamente de Oracle para poder hacer todo, bueno, para llevar a cabo todo el proyecto en el ecosistema, ¿no? Entonces, para eso nos van a funcionar o para eso funcionan los sistemas de gestión de bases de datos. Digamos que en otras palabras, la forma acotada de decirle a un sistema de gestión de base de datos es base de datos. ¿Sí? O sea, literalmente cuando nos referimos a ella, no nos referimos a que sean cosas diferentes, sino más bien es que es un conjunto. ¿Sí? Todos viven en uno mismo. ¿Sí? Todo eso que es el ecosistema de la base de datos es sí o sí el gestor de base de datos y el propio motor de base de datos. ¿Sí? O sea, son los dos que convergen. Por lo tanto, cuando nos referimos a eso, es en realidad a esto. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿O todo bien? ¿Podemos continuar? Si no, nada más hagan una manita y con eso ya daré por hecho que quedó claro. Perfecto. Ok, entonces, hasta aquí todo bien. ¿Cómo funcionan? ¿Sí? Esto es lo importante, ¿cómo funcionan? Hace un momento les mencionaba justo cómo es que anteriormente trabajaba uno para poder almacenar la información, un poco para poder saber qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos guardar. Y anteriormente, imaginémonos que estos pequeños espacios, cuadritos que tenemos aquí, son como estos archiveros donde metíamos los diferentes folders y dentro de esos folders teníamos otros folders o incluso hasta otras carpetitas con más información, ¿no? Anteriormente se catalogaba así estos datos porque pues, no se tenían digitalizados o incluso hasta ahorita, cuando todavía tenemos datos físicos, pues se siguen catalogando así. Es la forma más sencilla y al final terminamos con un espacio muy grande, una bodega que está categorizada por diferentes bloques que van desde un número a otro número y que está categorizada por un tema o que está categorizado por zona, por región, por lo que sea, ¿no? Todo lo que puedas tú, de cierta forma, aislar o separar, todo eso te permite a ti utilizarlo para diferentes ámbitos, ¿no? Cuando nosotros creamos bases de datos es justamente lo mismo, pensar en cómo nosotros vamos a almacenar dicha información para que posteriormente cuando llegue Pepito y nos diga, ¿sabes qué? Necesito que me traigas los datos de 2005 categorizados de menor a mayor, ¿no? Y tú te quedas así como de lo que voy a tener que hacer para poder ir a sacar esos datos, obtenerlos, volverlos a traer, llevárselos y una vez que esa persona terminó de procesarlos, volver otra vez al lugar y volver a colocarlos nuevamente en su lugar. Y obviamente aquí ya tenemos un probable error humano, donde a lo mejor, porque al final son muchos datos, nos vamos a perder, vamos a tener problemas, lo vamos a meter en un lugar en donde no era y ya tenemos discrepancia en la información, ¿no?
Que eso es principalmente uno de los factores por los cuales muchas de las empresas optaron por empezar a digitalizar todo, empezar un poco a guardar la información de una forma más estructurada, con mayores restricciones, justamente para evitar todas esas discrepancias que pueda haber o incluso los errores humanos que pueden llegar a suscitarse durante el transcurso de almacenar información. ¿Sí? Entonces, como podemos ver aquí, que no sé por qué le dejé a todos espacio 1, ¿verdad? Es espacio 1, espacio 2 y espacio 3. Podemos ver como diferentes niveles, ¿no? Digamos que en el espacio 1, si yo le digo, no sé, a Pedro, oye, ¿sabes qué? Tráeme el expediente 5 que está en el espacio 1, o sea, este de aquí. Es tan fácil como ir, buscar el 5, saca el 5, obtenemos, vemos la información que está ahí, regresamos y lo volvemos a poner en el 5. Hasta aquí no hay ningún tema, o sea, no hay problema, son pocos archivos, todo está bien organizado, no tendremos problemas para poder hacer todo eso que estamos haciendo. Pero conforme la información va creciendo, la dificultad también lo hace, ¿sí? Por lo tanto, en el espacio 2, pues ya vemos que son unos cuadritos pues, más pequeños. Al final todavía sigue siendo un poco más asequible poder ir por esa información, porque al final, digamos que a lo mejor esa información no va creciendo muy rápido, pero pues, esa información está ahí, ¿no? Y la podemos seguir moviendo sin ningún tema. Probablemente aquí pueda llegar a ver a lo mejor un error de que en lugar de poner el 5 en el 5, lo pones en el 6 y a lo mejor ahí ya tienes un problema, ¿no? Pero ya puede llevarse a dar, a lo mejor muy rara vez, ¿no? Ya de plano, si estás muy distraído, la persona está muy distraída, pues pasará, ¿no? Pero al final es más fácil poder procesarla, ¿no? Poder manipular dicha información. Sin embargo, justamente entre más datos van creciendo, esto va, obviamente va creciendo, la dificultad incrementa, ¿sí? Sigue subiendo. Por lo tanto, en el espacio 3, si yo te digo, ¿sabes qué? Pues tráeme el expediente 30, pues vas a tener que ir a traerme el registro que está hasta el 30, llevarlo y probablemente pueda tener más, puede ser más propenso a error. Digamos que a lo mejor aquí podemos decirlo, si lo vemos de manera visual, es más fácil. Pero imaginémonos en un archivo que está así de chiquito y que todos están apilados así como que ya no cabe nada, sí, porque literalmente están apretados y tú sacas te lo llevas y después lo quieres meter ahí mismo, sí, probablemente no lo coloques bien, sí, entonces puede que haya ahí un problema obviamente de organización. Por lo tanto, volvamos al mismo punto. Entre más información tengas, la dificultad incrementa, ¿sí? Y es un incremento que, como ustedes sabrán, quienes han trabajado en el ámbito del desarrollo del software o incluso para quienes están trabajando en tiendas, ¿cuántos registros no se van haciendo durante el transcurso del día? ¿Sí? Obviamente, entre más crece, más difícil se lleva a cabo, ¿no? Y puedes tener incluso discrepancias en números, discrepancias en ventas, o terminas incluso diciendo, oye, y aquí se supone que debería tener, no sé, $1,500 y al final, cuando hice las cuentas, solamente tengo 1,300. ¿Dónde quedaron los otros? O sea, ¿qué pasó aquí? Y tienes que volver a analizar otra vez todos los datos hasta que te das cuenta que al final esos 200 no se registraron, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos un problema. Entonces, principalmente, las bases de datos funcionan así. Funcionan para que nosotros podamos organizar la información, que la podamos capturar de la manera en la que mejor nos funcione a nosotros para poder acceder a ella de manera más sencilla, ¿sí? Entre más organizada esté, pues obviamente más fácil será, ¿sí? Porque de esa forma ya tendrás todo pues totalmente aislado, un poco categorizado, estructurado y esto pues ayuda muchísimo, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Si no, continuamos, ¿vale? Mientras vamos a dar aquí una tomadita de agua. Vale, perfecto. Ok, entonces, veámoslo desde una parte ya un poco más real, enfoquémonos un poco como si estuviéramos haciendo un pequeño proyectito. En este caso, ahora en lugar de solamente llamarlo espacio 1, espacio 2 y espacio 3, ahora sí vamos a darles un nombre. Vamos a decir que la parte verde son los restaurantes, la parte morada son las órdenes de compra y la parte amarilla son los clientes, ¿no?
En este caso tenemos muchos clientes, tenemos unas cuantas órdenes de compra y los restaurantes que tenemos registrados en el sistema, ¿no? Digamos que esto es un sistema de un restaurante que obviamente llega una persona y hace su compra, pues en este caso fue a comer, ¿no? Y pidió, no sé, pollo, pidió no sé, ¿cómo se llama? No sé, una aguja norteña, una arepa, ¿sí? No sé, pidió diferentes cosas, ¿no? Y entonces eso lo que hace, pues, es generarse una orden de compra donde tenemos listado, que en este caso es cuando pedimos la cuenta, ¿no? Literal, o sea, ya viene desglosado qué es lo que pedimos y el total y todo, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese sentido, ya estamos viendo cómo vamos a organizar la información, ¿sí? Tenemos, a esto nosotros lo podemos conocer dentro de la base de datos y lo vamos a ver el día de mañana cuando veamos toda la parte de diseñar la base como entidades, ¿sí? Todo esto son entidades, son como lo que nosotros, como lo que representa algo en la vida real para poder hacerlo tangible, ¿no? En este caso, pues, una orden de compra, que es algo como si fuera tu ticket, los clientes, que son las personas que llegan al restaurante, y obviamente el lugar físico donde llegan a comer, que pues es el lugar, ¿no? El establecimiento, el restaurante. ¿Vale? Entonces, dicho de esta manera, pues obviamente con esto nosotros podemos observar que nos están dando ya una manera de poderle dar sentido a las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos relacionando cosas, estamos dándole sentido. Para mí, todos estos cuadritos que están dentro son pequeñas órdenes de compra. Todos los cuadritos que vimos en el cuadro verde son restaurantes. Todo lo que vemos en la parte correspondiente al bloque amarillo son los clientes, ¿sí? Ya estamos dándole sentido a algo. Cuando ustedes están dentro de un proyecto o están queriendo hacer una idea, están pensando justamente en esas cosas. Por ejemplo, digamos que están en una tienda, ¿no? Una tienda que vende ropa, ¿no? Por lo tanto, como tal, puede que a lo mejor sea una tienda chiquita o puede ser que sea una tienda grande, ¿no? Vamos a hacer el primer ejemplo vamos a pensar primero en una tienda chiquita, ¿no? En la cual solamente es una sucursal, es un solo lugar y solamente se encarga de vender, ¿no? Como tal, tenemos algunas cuantas cosas que podemos darle sentido, como por ejemplo a la ropa. La ropa como tal es una cosa, ¿no? Un producto, ¿sí? Tenemos el lugar, ¿sí? El lugar, pues, es otro punto, ¿no? En este caso es algo que le podemos dar sentido. Y a su vez tenemos la venta, ¿sí? En este caso, el ticket o la compra que se está efectuando por parte de la persona que llegó a comprar. Y ahí tenemos incluso a la persona, ¿sí? Tenemos cuatro cosas con las cuales ya le damos dando sentido. El producto, el lugar, tenemos a la persona y tenemos la venta, o en este caso la compra, la factura, como la queramos llamar, ¿sí? Por lo tanto, pues podemos darnos cuenta que justamente para eso nos funcionan las bases de datos, para poderle dar sentido a las cosas que nosotros tenemos en un ámbito X de lo que ustedes estén haciendo y a partir de ello organizar la información, ¿sí? Empiezas a catalogar cada una de las cosas. Esto obviamente nos va a ayudar a que mantengamos toda esa información que tenemos ahí de forma más organizada. ¿Para qué? Para que posteriormente, si yo quiero ir a saber cuánto es lo que vendí durante el día de hoy, simplemente vas al lugar en donde tienes todas tus ventas y extraes esa información y haces la sumatoria. Listo, ya tienes la información de lo que vendiste este día. Cuando haces el cierre de caja, cuando ya no estás facturando absolutamente nada, ya puedes sacar la información de esos datos para poder, ahora sí, agruparlos y procesarlos. Pero no es todo lo que podemos hacer. Las bases de datos nos funcionan para muchísimas cosas y particularmente algo de lo que vamos a estar viendo durante el curso y que es lo más importante que vamos a estar haciendo es que nos brinda un lenguaje y técnicas para poder nosotros conectar toda esa información que tenemos, que puede ser o muy chiquita o puede ser muy grande, de todas partes. Toda la información que tengamos se puede conectar. Dependiendo, obviamente, si hay la necesidad de hacerlo. Si obviamente no tienes por qué conectar a lo mejor el cliente con la sucursal, o sea, como para qué, a menos de que digas, pues quiero saber que ese cliente es mío porque le voy a dar beneficios en esa sucursal. Ahí a lo mejor cabe la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Pero no significa
que tengamos que conectar absolutamente toda la información con toda. Solamente hay que conectar en donde necesitamos conectarla porque cabe la necesidad en tu modelo de negocio o en lo que tú estás pretendiendo hacer, lo hacemos, ¿sí? Por eso es que es muy importante. Ahora, como tal, aquí pasa lo mismo que pasa con HTML, ¿eh? Muchos no lo consideran lenguaje de programación, al igual que el HTML nadie lo quiere considerar lenguaje de programación, pero al final terminan siendo lenguajes, ¿sí? Es una forma en la cual nosotros le damos un indicativo a la base de datos o al sistema de gestión de base de datos de qué es lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Es una forma en la cual nosotros nos comunicamos con él. Es como cuando nosotros le decimos, por ejemplo, no sé, si tienen hijos, pues no sé, le dices, ve, tráeme de la tienda unas galletas, ¿no? O ve a la carnicería y cómprame un kilo de no sé, costillas de cerdo, ¿no? No sé. O sea, a partir de eso tú le estás indicando a través de tu lenguaje a otra persona cuál es la acción o el indicativo de lo que necesitas, ¿no? En este caso, justamente, tanto los lenguajes de programación como estos lenguajes, tanto HTML como SQL, son lenguajes con los cuales nosotros les damos un indicativo a esos motores o a esas bases de datos, en este caso SQL, sobre lo que necesitamos o lo que queremos hacer. ¿Sí? Es una forma en la cual nosotros nos comunicamos. Y para eso justamente nos da el lenguaje de consulta, ¿sí? Que es SQL, para poder ir a hacer las consultas a esa base de datos, ¿no? Y a su vez también nos da una técnica conocida como relaciones, con las cuales nosotros podemos relacionar un bloque, en este caso voy a seguir llamándolo bloque antes de que pasemos al tema de entidades, un bloque con otro, ¿no? O un elemento, un recurso con otro. De esta forma, podemos nosotros ir a hacer indicativos a la base de datos sobre cómo queremos extraer esa información basándonos en las diferentes incluso relaciones que podemos llegar a tener para poder tomar decisiones en esa información, ¿sí? Por eso es que es de suma importancia poder entender que las bases de datos son eso, ¿sí? Simplemente es como un espacio en el cual nosotros registramos información, claro, pero a su vez esta información está relacionada con otro. Algo que a lo mejor de forma física sería más difícil hacerlo porque no hay una forma sencilla de decirlo, ¿no? Al menos de que, digamos, lo tagues, ¿no? Le pongas un tag, pero al final esos tags no te dicen que ese dato, perdón, ese dato está relacionado con el otro. Simplemente es una referencia, ¿sí? Y ahí es donde vienen las interpretaciones de relaciones con referencias. Al final, tanto las bases de datos, sus relaciones son una referencia desde la cual nosotros le indicamos que ese pequeño cuadrito puede tener una referencia con otro, o puede estar asociado, o puede tener alguna relación con el otro, ¿no? A lo mejor son cosas que viven o conviven de la misma manera entre una con otra y por lo tanto, por eso estamos colocándole pues una relación, no estamos dando una relación entre ellos. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Todo cool? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Eso, perfecto. Ok, entonces continuamos. Ya estamos casi a punto de terminar, sí, así que esta clase de hecho es la más cortita, esta es la clase más corta que vamos a tener, porque solamente es como, ya que tuvimos la presentación y tuvimos algunos temitas. Esto nada más como para darle un poquito sazón a las siguientes clases que vamos a tener, ¿sí? Es como para que ya un poco que se vayan empapando de diferentes palabras que vamos a estar utilizando de conceptos dentro de las siguientes clases, ¿va? Ok, vamos a lo siguiente entonces. Volvamos al ejemplo anterior que teníamos, ¿sí? Tenemos los restaurantes, tenemos las órdenes de compra y tenemos los clientes, ¿sí? Tenemos los clientes. Entonces, de esta forma, ya tenemos estructurada nuestra data. Tenemos la información de los clientes, que ahorita no me interesa saber qué es lo que estoy almacenando de los clientes. Lo único que yo necesito saber es que ahí hay clientes. ¿Sí? Cada uno de esos cuadritos es un cliente que probablemente compró ahí en el restaurante, ¿no? En alguno de los restaurantes, más bien dicho. ¿Sí? Y esas órdenes de compra son algunas ventas que se hicieron por parte de algunos restaurantes que están a la izquierda, ¿sí? Y algunos clientes que las compraron que se encuentran en la derecha, ¿no? Algunos clientes hicieron esas
compraron algunos platillos, fueron a comer, pidieron varias cositas y son esas órdenes de compra que están ahí, ¿va? Por lo tanto, aquí tenemos 3 datos y ustedes dirán, ok, entonces si estamos hablando de que esas órdenes de compra las compraron estos clientes y esas órdenes de compra pueden pertenecer a diferentes restaurantes o están asociados a un restaurante concreto, ¿cómo funciona? ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Vale. Vamos a hacer un pequeño ejemplo dándoles un poquito de código, aunque no se preocupen si no lo entienden. La verdad es que algo de lo que a mí me fascina de SQL es que literalmente, a como ustedes lo están leyendo, literalmente es lo que está haciendo, ¿sí? Es como si ustedes realmente estuvieran hablando con alguien, ¿sí? Eso es lo que a mí realmente me gusta de SQL. Claro que se puede empezar a dificultar muchísimo más, ¿sí? Incluso, a ver, denme un segundito que aquí se me fue se me pasó poner un codiguito. Nada más déjenme ponerlo para que no vaya a haber tema después. Pero aquí no sé qué está pasando. Para que no vaya a haber tema, para quienes lo vayan a ver en repetición. Esto no pasó nada. Esto lo vamos a cortar. Sí, esto lo vamos a cortar. Vale, les comentaba que justamente esto es algo que a mí me gusta mucho de SQL, porque al final le estamos dando un indicativo, ¿sí? Le estamos dando indicaciones al motor de base de datos. Nuevamente les reitero, no se preocupen si no entendemos bien todavía alguna sintaxis, si no entendemos muy bien qué es lo que está sucediendo acá. Simplemente vamos a dar por hecho algunas cosas, ¿no? Aquí lo que estoy dando el indicativo con el select es indicarle, quiero que, vaya la redundancia, voy a decir la palabra selecciones, ¿sí? Que selecciones toda la información. En este caso le estoy indicando con un asterisco que dentro de las bases de datos vamos a tener diferentes atributos, ¿sí? Ahorita no nos vamos a meter en eso, pero ese asterisco lo que le dice o el indicativo es tráeme todos los atributos que tenga, pero tráeme todos, ¿sí? Tráeme absolutamente todo. Después le estamos indicando desde dónde quiero que lo traiga. Aquí le vamos a indicar desde dónde. Aquí a lo mejor hay una tabla que se llama orders, o hay un recurso que se llama orders, ese es el nombre que le pusimos. Y después le estamos dando una condición, diciéndole cuándo, ¿sí? Ve y obténme o selecciona todas las órdenes de compra donde el total sea mayor que 10, ¿sí? Literalmente esa es la instrucción que nosotros le estamos indicando a nuestro motor de base de datos. ¿Qué es lo que va a pasar dentro? Que nosotros vamos a tener toda esta información, todos estos registros, pero como solamente estamos dando el indicativo de que quiero que me traigas todas aquellas que solamente tengan un total por encima del 10, por lo tanto, digamos, por hacer un ejemplo, que solo estas cajitas que tenemos aquí, esta y esta, o sea, 6 registros, fueron los que, pues de cierta manera, cumplen con esa condición, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor el total de la compra fue 11, esta a lo mejor fue de 11, esta fue de 15, esta fue de 20, esta fue de 14, de 12, 25, y cumplen con esa condición, ¿sí? Por lo tanto, de esta manera, nosotros ya le estamos dando una instrucción a la base de datos y la base de datos nos está trayendo esa información, ¿vale? Lo mismo pasa cuando hacemos condiciones de diferente manera, ¿no? O sea, las condiciones nos van a ayudar a nosotros a poder restringir o de cierta manera reducir ¿cómo se puede decir? El error de lo que estamos buscando, ¿sí? Reducir todavía más el espacio de información que realmente necesitamos, ¿no? ¿Qué pasa si a lo mejor, sí, que quiero a lo mejor todas las de 10, pero solamente de un cliente? No necesito todas las demás de un cliente, necesito solamente las de un cliente. Ok, puedes empezar a hacer condiciones que te ayuden a poder aislar todavía más las necesidades que tienen, ¿no? En este caso, nuevamente aquí, no le puse otra vez el asterisco, pero estamos yendo nuevamente por todas
las órdenes de compra que tenemos registradas en nuestra base de datos, donde el cliente tenga un identificador igual a 1. ¿Sí? O sea, a lo mejor tenemos un ID, que ese es el identificador del usuario. Imagínense que ese identificador es como, por ejemplo, el número de seguridad social que ustedes tienen. Aquí en México tenemos algo que se conoce como CURP, que es como un registro único de la persona, o sea, es un registro único de cada persona aquí en México. No sé su DNI en algunos otros países. Todos esos al final es un identificador, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros a lo mejor dentro del sistema tenemos algo que identifica a la persona, ¿no? Y en este caso podría ser un ID, un número, pues sí, un número, un formato de letras con números. O sea, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, pues ya generamos ese identificador dentro de la propia estructura de información, ¿no? En el caso de los libros, ya ven que tiene un ISBN, que también es único, pues ese sería como el identificador del libro internacional, es un número de serie internacional que identifica el libro, ¿no? Entonces es una forma de poder seguir todavía aislando más la data para poder saber qué es cada cosa, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos ir a hacer todo eso, esa manipulación de la información, dependiendo de qué es lo que necesitemos, ¿no? En este caso, pues si solamente hay dos, por ejemplo, hay dos órdenes de compra que pertenecen al Customer ID o al cliente que tiene el identificador 1, pues obviamente aquí podemos ver que pues, son solamente dos las que se están pues seleccionando a lo largo de todos los registros que tenemos en nuestra información, ¿sí? Y aquí ahorita solamente tenemos 16 registros, pero podríamos tener hasta 1000, 10,000, 100,000 registros y solamente te va a traer lo que tú le estás indicando, independientemente de lo que haya dentro de ella, ¿va? Ok, pero además de eso, justamente como les mencionaba, podemos relacionar la información, ¿sí? Podemos relacionar la información. Aquí podemos, nuevamente, regresamos al mismo ejemplo, donde tenemos los restaurantes, tenemos nuestras órdenes de compra y tenemos nuestros clientes. Cuando queremos conectar una información de un lado para otro, utilizamos justamente las relaciones, ¿sí? Que eso ya lo iremos viendo durante el transcurso del curso, cuando lleguemos a ese punto, que incluso el día de mañana que estemos diseñando vamos a hacer algunos ejemplos sencillos para que podamos entenderlo un poco mejor. Pero al final nosotros podemos conectar los bloques entre uno y otro, ¿sí? No necesariamente tenemos, como les digo, conectar todo. O sea, tener que el restaurante sí o sí tiene que estar conectado con órdenes de compra. Clientes tienen que estar conectados con restaurantes. No necesariamente. Solamente donde tú lo requieras. Por ejemplo, en este caso, no me sirve una conexión de clientes con restaurante a menos de que el restaurante necesite saber cuáles son sus clientes concretos, ¿sí? A lo mejor ahí sí que cabe la necesidad de tener una relación entre el cliente que se crea con el restaurante. Mientras tanto, no hay la necesidad. Sin embargo, una orden de compra sí necesitas tú saber en dónde compraste, o sea, el nombre del restaurante y sus datos del restaurante, y en este caso, quién fue el que compró, la información de la persona que compró, su nombre, su correo electrónico, su teléfono, no sé, la información que sea de relevancia para poderla tener almacenada ahí. Y entonces tú después podrías hacer consultas de decirle, ¿sabes qué? Tráeme las órdenes de compra tal y como vimos del customer o del cliente que tiene ese identificador, ¿no? Y entonces, como hicimos el ejercicio anterior, pues te traerá esta, más esta, más esta. ¿Por qué? Porque están conectados, ¿sí? Esa orden de compra indica que el cliente que está relacionado con esa orden de compra es el que tiene este identificador, ¿no? Y entonces podrás traer los datos correspondientes a ese cliente. O lo mismo pasaría a la inversa. Quiero saber cuáles fueron las órdenes de compra que se hicieron en este restaurante para yo poder hacer una sumatoria de todas las que se compraron o todas las que se hicieron y sacar mi total de ventas, ¿sí? En este caso yo digo, ok, tráeme todas las órdenes de compra que tengan este identificador de restaurante, o sea, este ID que le corresponde al restaurante. Y entonces te traerá esta
esta y esta, ¿no? Estas tres que están aquí abajo. Dicho de esta manera, es una forma factible con la cual nosotros podemos estructurar información, podemos agruparla, podemos relacionarla, dicho de otra palabra, podemos conectar información para poderle dar, incluso ya teniendo un sentido de cada bloque, más sentido todavía, ¿sí? Para que ahora sí toda tu información tenga sentido. Así que ya no sea solamente tener datos por tenerlos, sino que realmente sea tener esa información porque para ti es relevante en tu modelo de negocio, en el proyecto que estás trabajando, en la empresa de lo que estés trabajando. Es importante mantener dicha información, ¿vale? Entonces, con esto terminamos con la parte de cómo funcionan las bases de datos, un poco entender qué son las bases de datos, para qué te van a servir, cómo es que se ven las bases de datos sin verlo todavía desde la parte de código, sino 100% enfocado desde la parte visual, porque al final creo yo que la forma más sencilla de aprender es visualmente entendiendo cómo van, cómo es que todo esto se empieza a desmoronar, ¿sí? En pequeñas cositas muy específicas para que quede totalmente claro, ¿sí? Y pues listo, con esto finalizamos la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, si quieren que les responda alguna cuestión de lo que estuvimos platicando aquí, ya tenemos 15 minutos para poder seguir platicando acerca de bases de datos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro para poderlas responder. Ahora sí que dejo el micrófono abierto, lo pueden encender para que podamos platicar. Adelante, adelante. Adelante, Ani. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esta sesión estuvo bastante interesante. Adelantándonos un poco, soy un poco ansiosa con esto de tener todo listo y demás. Prácticamente Sí. es algo de trabajar en mi horario laboral y me conecto aquí. Entonces sí necesito como estar súper prevenida y tener todo preparado. ¿Hay algo que vamos a descargar? ¿Hay algo que tenga que tener instalado en la computadora que vayamos a usar mañana? ¿O eso va a ser hasta la semana que entra? Claro, el día de mañana no vamos a ocupar ningún software, ¿sí? Todavía. Okay. Vamos a empezar a utilizar software hasta que empecemos a trabajar toda esta parte que está aquí abajo, que ya es meternos directamente al código, empezar a trabajar con base de datos. Así que ahorita de momento no te preocupes, vamos a todavía trabajar desde partes más visuales. Todo lo que vamos a trabajar es diseñar bases de datos. Así que igual no te preocupes. De todas maneras, yo, si quieres, el día de hoy les comparto un enlace. De un recurso en Notion de lo que vamos a necesitar instalar, por si ustedes incluso si ya se quieren ir adelantando, por si surgen problemas de instalación, etcétera, que me las puedan ir mandando también ahí por el canal de Telegram. De acuerdo, muchas gracias. A ti. Adelante, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Qué versión de Progress vamos a ver? Yo tenía instalada la 8. La 8. Es que la instalé cuando un día que quise jugar. Sí, ya te digo, vamos a estar trabajando con la versión 14. Ay, pues ya está bien. No, Sí. la voy a empezar y a ponerla de nuevo. Sí, vamos a estar trabajando con la versión 14. Sí. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿Para cuándo deberemos tener instalada la versión? La versión de Postgres, yo creo que sería aproximadamente para la siguiente semana. ¿Sí? Digamos que el siguiente lunes, ya deberíamos tenerlo por ahí instalado. Así que, como les digo, o sea, tenemos toda esta semana para poderlo hacer. Así que igual el día de hoy yo les voy a pasar los recursos ya con los enlaces para que ustedes no se apuren. Hay como diferentes formas de instalarlo, así que les pondré ahí cuáles son como las opciones que ustedes tienen para poder hacerlo, así que no se preocupen. No, era la 11, no era la 8. Bueno, no es tanto, son 3 versiones. Sí. Chévere. Vale, ¿alguna otra preguntita que tengan?
Por mí todo bien. Perfecto. Todo bien, amigo. Estuvo muy bien. Me encantó la clase. Qué bueno que les haya gustado, me alegro muchísimo. Yo no vas a comentarle a la persona de Venezuela que yo era fanático de Lupita Ferrer y de José Bardina. Está bien, es válido. Vale, perfecto, ok. Entonces, perfecto. Yo les voy a compartir este Notion, les va a llegar ahí una invitación a su correo. Seguramente si no tienen alguna cuenta de Notion, les va a pedir que hagan una cuenta para que puedan acceder a este recurso que yo les voy a compartir, para que aquí puedan ir viendo las cosas que vamos a ir agregando, ¿no? En este caso, por ejemplo, las diapositivas, que puedan ver los códigos que iremos subiendo, los ejercicios aquí mismo se van a poder visualizar, para que así ya todos tengamos registro de la información en un solo lugar, que no esté dispersa, ¿no? Eso es a mí no me gusta tenerlo como todo disperso, porque se hace un relajo. Y las grabaciones, de igual forma, los vínculos van a estar aquí, para que también ustedes lo puedan estar observando ya una vez que la clase finalice, ¿vale? Ok. Los videos de grabación no van a tener ningún tipo de edición, para que no tengamos problemas de que, no sé, a lo mejor se los pasó 3 días después o así. Más bien para que sea como todo más inmediato. Ok, chévere. Vale. Pues listo, si ya no hay preguntas, si ya no hay dudas, de igual forma, si no se animaron ahorita porque a lo mejor están ocupados, van en camino o lo que sea, si tienen alguna pregunta, duda o lo que quieran, lo mandan por el canal de Telegram y yo voy a estar ahí resolviendo cualquier duda, inconveniente que tengan, ¿vale? Nos vemos el día de mañana, igual en punto de las 6 de la tarde, para darle a la segunda clase, donde ya veremos diagramas de entidad-relación y normalización, ¿vale? Ok, gracias. Hasta mañana. A ustedes, muchísimas gracias, que pasen bonita noche y nos vemos el día de mañana. Bye. Descansen. Descansen, que la pasen muy bien.